Gloria a Dios. Abra su Biblia en el libro de Ruth. Y continuamos con la serie Quebrantando mi corazón. Quebrantando mi corazón. Hace 2 domingos yo terminé el sermón con este pensamiento. La verdadera fe consiste en creer a pesar de las evidencias y en obedecer a pesar de las consecuencias. La verdadera fe consiste en creer a pesar de las evidencias y en obedecer a pesar de las consecuencias. Y durante esta serie Quebrantando mi corazón, que comenzó hablando, estudiando, escudriñando a ese hombre de Dios del cual la Biblia, a pesar de sus errores, de sus defectos, de sus pecados, pero sobre todo con el trato que Dios tuvo con él en su corazón. Ese hombre que en una ocasión le dijo a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese fue el rey David. David reconoció que necesitaba una cirugía a corazón abierto. Porque su corazón, el corazón del hombre, el cual es engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón de David había sido quebrantado por las circunstancias, por lo que le había tocado vivir, pero sobre todo por el poder de Dios y por el amor de Dios. Y el domingo antes pasado yo les hablaba de una familia acá en el libro de Ruth. Recuerden que en la Biblia solo hay 2 libros con nombres de mujer. Y ambas mujeres fueron mujeres que Dios quebrantó su corazón. Una de ellas era una mujer gentil que creció en una cultura de idolatría donde no se creía en Dios como su Dios. Pero esa mujer abrazó la fe en Dios en medio de una situación bien difícil. ¿Por qué? Porque ella perdió a su esposo, había fallecido también su suegro, había fallecido su cuñado y solo se había quedado ella con su suegra y con la otra esposa del hermano del esposo de ella que también había fallecido. Así que era una tragedia. Una suegra viuda con las nueras viudas, pero una de esas nueras llamada Ruth, que era gentil, llegó a ser una gran mujer de Dios, porque entendió y asimiló el proceso de Dios para con su vida. Y la otra mujer es Esther, huérfana de padre, vivía en el exilio, tuvo que ser adoptada, le cambiaron su nombre. Sin embargo, nada de esto marchitó, lastimó o afectó su fe. Al contrario, quien la adoptó reforzó los valores de fe que ella tenía. Y esta mujer judía, Esther, se casó con un hombre que era gentil, pero Dios la usó para librar a su pueblo del genocidio. Te quiero decir en esta mañana, mi amado hermano y hermana iglesia, cuando tú y yo asimilamos el proceso de Dios en nuestras vidas,
Cuando tú y yo aceptamos lo que Dios permite en tu vida y en mi vida, esa circunstancia difícil, esa adversidad, esa prueba o esa enfermedad, cuando tú no le permites al enemigo, al diablo, a la amargura, al resentimiento, al enojo, al odio o al rencor ocupar un lugar en tu corazón, sino que tú permites que Dios trate contigo, hermano, Dios te usa grandemente para su gloria y para su honra. Y hay unas palabras en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 y versículo 17, que marcan esta historia de esta mujer que era gentil, pero que adoptó la fe en el Dios verdadero. Recordemos el contexto, porque a veces lo que más valor le da a lo que decimos o a lo que creemos es el momento en que lo decimos. Si usted quiere tener el concepto, el diagnóstico correcto acerca del comportamiento de alguien, lo que la persona dice, cómo se comporta, mire detalladamente lo que esa persona está viviendo. Porque debemos de aprender a ponernos en los zapatos de los demás y así entendemos los comportamientos de los demás. Y Ruth, una mujer de Dios, vamos a ir desde el versículo 11, capítulo 1. Y Noemí es la suegra. Y Noemí respondió, ya el esposo de Noemí, Elimelech, había muerto. Ya sus 2 hijos también habían muerto. Solo estaba ella con las 2 nueras. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, he ido, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Es decir, que Orfa decidió regresar a la casa de sus padres, pero Ruth no. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Muchas veces, hermanos, el sufrimiento, la adversidad, la necesidad, la aflicción, la prueba, la tribulación, la enfermedad, el luto, el dolor, son herramientas en las manos de un Dios santo, un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios soberano para quebrantar nuestro corazón. Muchas veces Dios permite en tu vida y en mi vida circunstancias difíciles, pero es parte del proceso de Dios. Hermano, yo quiero que usted sepa que Dios no desperdicia nada en tu vida y en mi vida. La palabra nos enseña que todas las cosas obran para el bien de a los que a Dios aman.
para aquellos que han sido llamados conforme a sus propósitos. Es decir, que Él no va a desperdiciar nada. Por lo tanto, ese Dios soberano, santo, misericordioso, compasivo y todopoderoso está trabajando en tu vida en medio de la circunstancia que tú estás viviendo, porque Dios tiene el propósito, hermano, de quebrantar tu corazón, porque Dios quebranta nuestro corazón para que nosotros conozcamos su corazón. Hay muchos cristianos que conocen a Dios, pero que no conocen el corazón de Dios. Un cristiano que conoce a Dios es diferente a aquel que conoce el corazón de Dios, porque ese que conoce el corazón de Dios, como lo conoció Ruth, puede decirle a los demás hermanos: ¿sabes qué? No te voy a abandonar, voy a estar contigo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. A pesar de tu amargura o de tu dolor, no te voy a abandonar. Esas fueron las palabras de Ruth para su suegra, que estaba amargada, que no estaba entendiendo el proceso de Dios. Y yo no culpo a Noemí, porque era una prueba bien dura, bien difícil, que muera el esposo, que mueran los hijos, que estés en miseria, que estés en desgracia, hermano. Como dijo Salomón: no me des mucho, no vaya a ser que teniendo mucho me olvide de ti, ni me des poco, no vaya a ser que teniendo poco maldiga de ti. Pero es una condición de pobreza, de luto, de muerte. Te quedes allá lejos en el extranjero, no es tu tierra. Y entonces esa amargura era lo que Noemí transmitía. Sin embargo, hermano, como Dios había trabajado en el corazón de Ruth, ella le dijo a su suegra: ¿sabes qué? No te voy a abandonar. Aquellos cristianos que conocen el corazón de Dios no abandonan a la familia de Dios. Por eso no es lo mismo un cristiano que conoce a Dios a un cristiano que conoce el corazón de Dios. Lo que me enseñan estos dos versículos en Ruth capítulo 1, versículos 16 y 17, hermano, es en gran parte el resultado de un corazón quebrantado, cuando entiende, acepta y asimila el proceso de Dios para su vida a través del quebrantamiento. Ruth llegó a conocer el corazón de Dios a través del quebrantamiento, en medio de la adversidad, en medio del luto, del dolor, en medio de la amargura de su suegra, porque estaba no entendiendo, y Ruth no la culpó, al contrario, la acompañó. Hermanos, ella llegó a conocer de manera personal al Dios de Noemí. Ella llegó a conocer el corazón del Dios de Noemí, y estas palabras son el fruto de un corazón quebrantado, de un corazón que ha conocido el corazón de Dios a través del sufrimiento, a través del quebrantamiento de su corazón. Ruth aprendió a mirar las pruebas de la vida. Ella aprendió a mirar los sufrimientos con los lentes de Dios. Hermano, tú y yo debemos aprender a mirar las cosas con los lentes de Dios. Debemos aprender a mirar las cosas como Dios las mira, no como las mira el hombre. Porque muchas veces tú y yo hacemos cálculos humanos y planificamos esto y planificamos aquello. Sin embargo, Dios tiene propósitos, y los propósitos de Dios son eternos, y mis planes son temporales. Y los propósitos de Dios edifican mi vida, fortalecen mi fe, me llenan de gozo, me inundan de paz y quitan de mí
toda preocupación y ansiedad. Hermano, yo te animo a que tú mires las cosas como Dios las mira. Pero para eso necesitas conocer el corazón de Dios. ¿Cuáles fueron las palabras de Ruth hacia Noemí cuando le dijo: mira, vete, mira, ¿sabes qué? La presencia de ustedes es más amargura para mí. No me ruegues. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Yo te voy a acompañar porque yo he abrazado a tu Dios. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Miren qué bendición. No solo estaré contigo, Noemí, yo quiero que tú sepas que ya tu pueblo es mi pueblo. Y yo quiero que tú sepas que tu Dios es mi Dios. Los cristianos que conocen el corazón de Dios como Ruth no abandonan a los hijos de Dios. ¿Cuántos decimos amén? No abandonan a la familia de la fe. Hermanos, no permitas que el pecado, no permitas que el concepto de muchos creyentes que miran las cosas con sus propios lentes, miran las cosas humanamente y no valoran que hay un proceso, que hay un trato de Dios con las personas. No permitas que ese concepto carnal de muchos te aleje de tu familia de la fe, te aleje del Dios de la familia de la fe. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, hermano, el cristiano que conoce el corazón de Dios es un verdadero amigo. ¿Cuánto dices amén? Es una verdadera amiga que no te va a abandonar, aun cuando tú estés en amargura. Aun cuando tú estés interpretando mal lo que está ocurriendo, ese hermano que ha conocido el corazón de Dios es tu amigo y no te va a abandonar. Alguien me dijo en esta semana: los verdaderos amigos, pastor, se conocen en el hospital y en la cárcel. Cuando uno está en el hospital, cuando uno está en mala, ahí vas a conocer de verdad quiénes son tus amigos. O si un día vas a la cárcel. Así me dijo una persona. Yo creo que como que tiene un poco de razón en lo que me dijo. Cuando uno está en prueba, cuando uno no puede prácticamente ofrecer algo más que dolor, solo dolor y tristeza y derrota, ahí es donde se conoce el verdadero amigo. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún mañana. Solo la muerte hará separación entre nosotras dos, hermanos. ¡Qué bendición! Ruth aprendió a mirar las pruebas de la vida, el sufrimiento a través de Dios, con los lentes de Dios. Y a partir de ese momento, Dios estaba en su ecuación, Dios estaba en su agenda. Dios ocupaba el primer lugar en la vida de Ruth. Mi amado hermano, te pregunto, ¿está Dios en tus planes? ¿Ocupa Dios un lugar importante en tu agenda? Antes de hacer cualquier cosa, le preguntas a Dios. Buscas la dirección de Dios. Si no lo haces, yo te animo a que lo hagas. Muchos cristianos necesitan conocer el corazón de Dios, porque cuando uno mira la manera en que actúan, cómo se comportan, las decisiones que toman, me hablan esos actos, actitudes y comportamientos, me gritan a mi oído que no han conocido el corazón de Dios, que han conocido a Dios, pero a profundidad no lo han conocido, porque cuando Dios trabaja en tu corazón a través del quebrantamiento, usted va a ser ese cristiano que actúa y decide y piensa como Ruth. En el Salmo 51, versículo 17, y estoy para terminar, Salmo 51, 17, miren lo que dice la palabra, mi amado hermano. Qué gran bendición. Versículo después de que el rey David le dijo al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquel David que había asimilado el trato de Dios, el quebrantamiento de su corazón, la cirugía de Dios en su corazón, inspirado por el Espíritu Santo, escribe allí en el Salmo 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Aleluya. El corazón quebrantado por Dios nos lleva a conocer el corazón de Dios. Hermano, el quebrantamiento del corazón es doloroso. Decía yo hace algunos días, es doloroso. En algunas ocasiones incluso es humillante. Pero el único camino al avivamiento, hermano, gloria a Dios, es el quebrantamiento. El quebrantamiento del corazón es el camino al avivamiento espiritual. Gloria a Dios. El quebrantamiento, hermano, es despojarse de nuestra confianza en nosotros mismos y es renunciar a mi vida de independencia de Dios, porque muchas veces tú y yo queremos vivir independientes de Dios, haciendo con nuestra vida lo que nos dé la gana y tomando decisiones que nunca buscamos la dirección de Dios. Y el quebrantamiento del corazón del creyente, cuando lo entiende y lo acepta de parte de Dios, te va a llevar a renunciar a tu voluntad y te vas a abrazar a la voluntad perfecta de Dios. Hermanos, la persona quebrantada por Dios, que entiende y asimila el trato de Dios, no pone su confianza en su propia justicia o en sus obras, sino que se rinde en total dependencia de la gracia de Dios que obra en ella y a través de ella. El quebrantamiento del corazón es ablandar mi corazón, es el rompimiento de todo terrón. Cuando usted está en el campo, los que somos guajiros me conocen, y usted va a sembrar frijoles, arroz, usted va a sembrar yuca o maíz, usted primero tiene que preparar el terreno. Y a ese terreno, hermano, hay que procesar allí, y los terrones que hay, la tierra que está empegostada, hay que separarla. Hay que ponerla de una manera que esté allí, que cuando usted siembre, ponga la semilla, nada estorbe la germinación y el crecimiento de esa nueva planta. ¿Y qué cosa es el quebrantamiento? Es eso mismo, lo que el campesino, el guajiro, en Puerto Rico le dicen, el jíbaro hace allí para preparar la tierra, es lo que Dios hace en tu corazón, porque muchas veces en tu corazón y en mi corazón hay allí terrones, hay cosas que estorban la obra de Dios. ¿Cuántos necesitamos cada día ser quebrantados por Dios? Para renunciar, ¿verdad? Para renunciar a nuestro ego, a nuestro orgullo que tanto daño nos hace. Eso es el quebrantamiento, es ablandar mi corazón. Dios quita todo aquello que no permite el trato de Dios con mi vida. Los creyentes que tienen un corazón quebrantado, contrito y humillado, son los que responden con facilidad a la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que el pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios, pero que Jesucristo en la cruz ocupó nuestro lugar y por ti y por mí cargó todos nuestros pecados sobre su cuerpo. Él pagó el precio de nuestra deuda. Él pagó el precio de nuestro rescate, de nuestra redención. Y aunque el pecado te aleja y me aleja de Dios, Jesucristo es el camino
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor Jesucristo, ven a mi corazón. Perdona todas mis faltas y todos mis pecados. Lávame con tu sangre, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesucristo, amén. Es posible que tú estés viviendo momentos difíciles en tu vida, circunstancias adversas. Puede ser una enfermedad, un problema, un conflicto, una adversidad, el desaliento, el desánimo, depresión y muchas cosas más que a veces nos toca vivir acá en la tierra. Muchas veces se nos hace difícil, hermano, y queremos orar por ti, porque queremos que tú aceptes primeramente que mires lo que estás viviendo con los lentes de Dios. Tal vez humanamente no tiene explicación. Tal vez tú te digas, ¿y por qué estoy viviendo esto ahora? ¿Y por qué? ¿Por qué sí? ¿Pero por qué tengo este problema en el trabajo? ¿O por qué mi familia actúa así? ¿Y por qué siguen allá? ¿Y por qué están como Noemí, llenos de amargura? Señor, ayúdame. Ayúdame, Jesús. Padre, hoy oramos por cada hermano y hermana que está de pie, pidiendo tu ayuda. Pidiendo tu ayuda en medio del proceso que está viviendo, de la circunstancia, de la adversidad, de la necesidad, de la tribulación, de la enfermedad. Señor, ayúdales, Padre. Así como estuviste con Ruth, así como estuviste con Noemí, así como estuviste con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, así como estuviste, Señor, con Job. Señor, que fue difícil para Job, así como estuviste con cada uno de ellos, con Ruth, con Esther. Te pido en este día, en el nombre de Jesús, te imploramos, Señor, intercedemos por nuestras hermanas y nuestros hermanos que están de pie, en el nombre de Jesús. Señor, fortalece a mis hermanos, guía a mis hermanos y hermanas. Permite que seas tú, con tu presencia y con tu amor, quien les llene su corazón. Que todo dolor, toda herida sea curada, sea sanada por ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, sana las heridas, Señor, y ayúdales en la prueba. Edifícales en medio de la batalla y dale la victoria por tu gracia. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.